tenemos nuestro webinar número 41, hecho especialmente con la propuesta que ha hecho la ANPADIA en defensa de la inversión, a la cual hemos denominado Acción Ya, a defender nuestro futuro. Y estarán con nosotros los directores de la ANPADIA, que ustedes conocen, que es Jaime Altaus y Pablo Bustamante. Y tendremos como invitados especiales a las 4 personas que comunican y promueven la propuesta de la ANPADIA. Ellos son Vania Thaís Iriarte, comunicadora y asesora de comunicaciones y marketing; Fernando Calmé de Solar, arquitecto y presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú; está Sandra Roca Prieto, comunicadora, publicista y consultora senior; y Mauricio Rosas Valls, administrador y asesor de empresas en el área comercial y administrativa. Previamente al inicio de esta reunión, vamos a pasar el video que seguramente muchos de ustedes han recibido o lo han visto en Willa o no en otro lado. Y después del video pasaremos a la primera exposición, que es la de nuestro amigo Pablo Bustamante. Así que, Ítalo, adelante. La inversión y el desarrollo necesitan hoy, más que nunca, una defensa seria y objetiva. Defensores de la inversión. Somos un grupo de peruanos que hemos decidido pasar de las palabras a los hechos. No podemos permitir que los enemigos del modelo económico sigan actuando sin que nadie haga nada. Pero nuestra respuesta no será con violencia. Nosotros no quemamos llantas ni ambulancias. Nuestras principales armas serán la información y el razonamiento. Vamos a responder con datos reales y específicos cada mito que ellos levanten. Vamos a demostrar cuál es su inversión privada. Nuestra respuesta será pacífica y sustentada. Vamos a dejar la comodidad del teclado para dar la cara y poner el pecho. El futuro prevalecerá sobre quienes quieren llevarnos al pasado. El desarrollo detendrá la violencia. Únete tú también a Defensores de la Inversión. Muy bien, entonces empezamos con Pablo Bustamante. Adelante, Pablito. Gracias, Pepe. Muchas gracias por la invitación, por apoyar este proceso que nos tiene tan entusiasmados y que creemos que es muy importante en la coyuntura que estamos viviendo. Como hemos conversado en algunas otras ocasiones, el Perú logró recuperarse de una situación dramáticamente mala de pobreza generalizada, pobreza de los ciudadanos, pobreza de las empresas y pobreza del Estado, ¿no? Regresó la inversión privada en los 90s, ¿no? Especialmente en las regiones, y entonces se redujo la pobreza, se redujo la desigualdad, se redujo la desnutrición infantil, la mortalidad infantil, en fin, casi todos los indicadores empezaron a mejorar, excepto, es cierto, los indicadores de nuestras instituciones, y especialmente la calidad de gestión del Estado en educación, en salud y en seguridad. Ese círculo virtuoso se interrumpió drásticamente, sin que nos diéramos cuenta muchos de nosotros, en el 2011, cuando entra Humala. Cuando entra Humala con las ideas de la izquierda, con el apoyo de todas las izquierdas decimonónicas del Perú, ¿no es cierto? Y se interrumpe el proceso de inversión. Y paulatinamente vamos dejando de crecer, paulatinamente perdemos el ritmo de reducción de la pobreza, perdemos el optimismo en el futuro, ¿no? Y los peruanos empezamos a estar desconcertados. Elegimos a PPK, que el primer día después de la primera vuelta quería visitar a Santos, al rojo cajamarquino, destructivo del país, destructor del país, ¿no? Y Santos se dio el lujo de chotearlo, ¿no? Y por supuesto entramos después de los 5 años muy malos de Humala a 5 años desastrosos con PPK y Vizcarra, y ahora Sagasti. En fin, en este proceso de deterioro, ¿no? de regresión de una situación tan auspiciosa
que estaba a medio camino de lo que había que hacer, se ha instalado pues ahora la hegemonía de la política. Ahora las noticias son de la política, ya no son de un nuevo proyecto que se abrió aquí o allá, o en la reducción de la pobreza, o el crecimiento de la clase media, noticias que nos tenían a todos verdaderamente sorprendidos y entusiasmados por mucho tiempo. Ahora es el tema de la política, del escándalo, de la corrupción. En fin, en ese proceso se le ha tirado la bola, se le ha tirado la culpa al sector privado, al empresario, y se ha devaluado sustancialmente la figura del empresario. Y por supuesto en el camino ha caído la inversión, ha bajado el crecimiento, ¿no? Y ya no reducimos la pobreza como debemos. Para colmo de males, se suma la pandemia, con la consecuente crisis económica por el muy mal manejo del gobierno de Vizcarra de la pandemia, tanto en el tema sanitario como en el tema económico. Es pues imperativo revalorar algunas cosas en el Perú, revalorar el sector privado, que es la fuente de empleo, la fuente de recursos públicos, ¿no? Revalorar el rol del empresario, revalorar la inversión privada, que es la única fuente de crecimiento y reducción de la pobreza. Estos objetivos concuerdan pues con lo que la Ampadia anunció desde su creación hace 7 años, ¿no? Y nosotros salimos justamente para tratar de llenar vacíos, ¿no? Sobre ideas fuerza de lo que el Perú necesita para desarrollarse sostenidamente, con bienestar común para todos los peruanos. Y nosotros lo que decíamos es que había que defender la inversión privada, la economía de mercado, el Estado de Derecho, la meritocracia en el Estado. En fin, valores muy importantes, ¿no? Que nosotros necesitamos en el Perú para poder terminar ese proceso de desarrollo que se quedó a medias y que ahora viene retrocediendo. Pensando en esto y en la coyuntura que estamos viviendo, desarrollamos la idea de hacer un movimiento, ¿no? Un programa que se llama Defensores de la Inversión. Lo anunciamos primero en las redes, hemos sacado 2 spots. El primero era el dominó, ¿no? De cómo se vienen haciendo ataques a los diferentes sectores de la economía. Y el segundo, en el que hemos presentado a los activistas de este proceso, a estas 4 personas que tú has presentado, Pepe, y que nos están ayudando y nos van a ayudar a llevar el mensaje. La idea es desarrollar desde esta plataforma una movilización de ideas para ilustrar a los peruanos sobre cuáles son las cosas que tenemos que defender y cuál es la realidad de las relaciones, por ejemplo, entre crecimiento y reducción de pobreza, entre inversión privada, ¿no? Y recursos fiscales, y tantas otras cosas que están desdibujadas y perdidas en este mar mediático, politizado, ¿no? En el que vivimos hoy día. No quiero extenderme más, simplemente decir que con esta movilización queremos convocar a los peruanos a participar compartiendo las cosas que vayamos publicando, ¿no? De repente poniendo en nuestro fanpage, en nuestro Facebook, ¿no? Ideas y sugerencias que puedan ser leídas por otros seguidores, ¿no? De defensores de la inversión, y que puedan ayudarnos a nutrirnos de algunas ideas que nos sirvan para continuar este proceso que estamos empezando recién. Esperamos iniciarlo, en verdad, la próxima semana, ¿no? Y tenemos mucho entusiasmo. Hasta ahora las redes nos han respondido muy bien. En general, con quien hemos conversado han reaccionado bien, y creo que es momento de buscar el movilizarnos. Y como dice el título de tu invitación, acción ya, acción ahora, ¿no? No más tarde, ¿no? Por supuesto, esto no es lo único que hay que hacer en el Perú. Yo creo que hay que hacer varios movimientos y varios esfuerzos. Nosotros vamos a liderar un esfuerzo que pensamos que puede ayudar, ¿no? Con humildad esperamos llenar, ¿no? un conjunto de procesos que espero se den para que los peruanos podamos llegar hacia adelante con mejor información
y podamos marcar nuestro futuro con mejores auspicios de lo que lo hemos venido haciendo los últimos años. Gracias, Pepe. Muchas gracias, muy amable, muy interesante lo que acaba de decir Pablo. Pasamos de frente pues a Jaime de Altao. Adelante, Jaime. Gracias, Pepe. Voy a presentar voy a compartir el anfitrión inhabilitó la función de compartir. No puedo compartir. Ya está habilitado, Jaime. ¿Ya está? Se queda. Sí. Ah, ya. Chévere. A ver, déjame ver dónde está esto. A ver. No la veo. La puntita verde de abajo. Botón verde inferior. No, pero no veo dónde está mi presentación. Ay. Bueno, aquí tengo una, vamos a ver si funciona. Ajá. ¿Ahí la ven? Sí. Sí. De acuerdo. Voy a ver si puedo poner en... ¿Cómo se puede poner en pantalla completa? Abajo, a la derecha, al costado del cursor. Antes del cursor. Ahí. Ahí está. Ajá. Bueno, lo que quería... Como sabemos, estamos sufriendo una segunda ola muy aterradora, ¿no? Una segunda ola de la pandemia muy aterradora, pero hay otra ola. Hay otra ola que quizá en el mediano y en el largo plazo sea más destructiva que lo que estamos viviendo ahora, si es que no le ponemos coto. Es una ola que ya está arrasando con varios, digamos, pilares emblemáticos de la economía de mercado, del crecimiento económico peruano. La primera fuente generadora de esa hora es el Congreso, ha sido el Congreso. Ahí pueden ver ustedes esos pilares que están siendo arrasados de alguna manera, el equilibrio fiscal y la meritocracia. Hay por lo menos 7 leyes que se han aprobado que en buena cuenta están generando un gasto permanente, rígido, mayor, un mayor gasto en el Estado. Por ejemplo, la derogación de este decreto de urgencia sobre negociación colectiva del Estado, que era para ordenar la negociación colectiva y que no se convirtiera en una contingencia inmanejable, que según el Consejo Fiscal puede suponer unos 14.000 millones de soles anuales de mayor gasto, y así sucesivamente. Varias de estas, la reforma constitucional de la educación con 6% del PBI, que es algo inmanejable también. En fin, se está agrandando el tamaño del Estado de manera estructural, y al mismo tiempo se están apagando motores económicos. Por ejemplo, se está mermando el fondo de pensiones que sirve para la inversión, es decir, es un ahorro nacional que alimenta la inversión pública y privada. La propia ley de régimen laboral agrario que se acaba de dar, que mata en buena cuenta parte importante del sector más promisorio de la economía peruana. Y además se afectan principios básicos de la economía de mercado, como el sistema de precios, con la ley de topes, etcétera, ¿no es cierto? Y la seguridad jurídica, con la ley de peajes, que finalmente fue declarada inconstitucional. El resultado, entonces, que tenemos es el siguiente. Por un lado, estas leyes incrementan el gasto público, y además sin meritocracia, lo incrementan de manera estructural, y al mismo tiempo, al reducir la tasa de crecimiento, reducen la recaudación. Entonces tenemos más gasto público con menos recaudación, y lo que estamos produciendo en el mediano plazo es un déficit estructural. Es decir, un Estado fallido, un Estado que no va a poder responder a las demandas sociales, a las demandas del crecimiento, y entonces es que va a ser una fuente de inestabilidad perpetua. Vamos a regresar a los años 80. Y esto se suma la acción de la calle, que aprovecha esta debilidad política, que aprovecha el populismo político del Congreso para lograr sus propios fines. Es lo que ocurrió con la ley agraria. La calle, el bloqueo de varios días, bastó un bloqueo de varios días en el cual que aprovechó esta ventana de anarquía generada por el propio gobierno
que se había enfrentado a la policía y que no ordenó a la policía avanzar, la propia policía en huelga de brazos caídos. Bastaron 5 días de anarquía para que el Congreso derribara la ley más importante, más beneficiosa que había tenido el Perú en los últimos 20 años, la que generó este sector más dinámico, más tecnológicamente desarrollado y más empleador con derechos, empleador formal. En realidad fue un golpe fuertísimo al futuro del país, a la razón económica, a la esperanza en el futuro, una cosa desoladora, muy desalentadora, digámoslo así. Pero ahí no queda la cosa. El siguiente en la fila podría ser la minería. En esos días la propia candidata Verónica Mendoza declaró que en el sector minero también se necesita un nuevo régimen agrario. Están proponiendo una nueva ley minera con un conjunto de condiciones mucho más restrictivas para la minería. Y entonces ya tendríamos los 2 principales motores de crecimiento económico de los últimos 20 y 30 años, la agroexportación y la minería, profundamente malogrados. ¿Cómo vamos a tener futuro así? De hecho, el corredor minero está bloqueado, ha estado bloqueado muchísimos días. En el 2019 estuvo bloqueado 110 días, el 2020 95 días. Las Bambas tiene en este momento 530 millones de dólares acumulados en sus almacenes, que no ha podido hasta ahora exportar. Eso equivale a la producción de una mina mediana como Constanza de Cadbury de 2 años y medio, 2 años y medio de producción. Hay consultas previas que están siendo atacadas, como la del proyecto San Gabriel en Moquegua. Ha habido violencia en un taller que se organizó y el funcionario del Ministerio de Energía y Minas que estaba organizando el taller salió herido, tuvo que ir al hospital. Hay violencia física. Y entonces lo que estamos viendo es una serie de círculos viciosos. De un lado, una precariedad institucional y política, no hay partidos, bancadas oportunistas, no hay gobierno, no hay policía, todo eso favorece la protesta social y la protesta social, por supuesto, se aprovecha de esa precariedad y alimenta la propia precariedad política. Y por otro lado, tenemos a sectores formales organizados, sindicales, etcétera, y organizaciones radicales que se mueven en el Congreso o en la calle y consiguen estas leyes como la ley agraria, leyes supuestamente redistributivas, protectoras, ¿no? de un segmento laboral, pero que en realidad lo que generan es mucha informalidad, porque la mayor parte de las medianas y pequeñas empresas agroexportadoras o van a quebrar o se van a informalizar, y entonces se va a perder cientos de miles de trabajos, de empleos formales, ¿no es cierto? Son leyes que en realidad son profundamente generadoras de desigualdad, son profundamente injustas, de desigualdad, de informalidad. Estos 2 círculos viciosos a su vez están interconectados entre sí porque estos sectores formales organizados u organizaciones radicales se aprovechan de la precariedad institucional y política para alimentar la protesta genera también estas leyes que se supone que son falazmente redistributivas, que generan más informalidad, etcétera. El resultado al final es, como decíamos antes, un Estado con mayores costos, estructuralmente desfinanciado, un Estado inviable en el mediano y largo plazo, y una actividad económica también con muchos mayores costos y con trabas, que genera informalidad, que hace imposible que los pequeños se puedan formalizar y que informaliza a los que ya están formalizados, agravando entonces el dualismo estructural del país y anulando el futuro en buena cuenta. Y entonces de lo que se trata, y por eso es que hemos formado esta iniciativa de defensores de la inversión, es romper con esos círculos viciosos, es lanzar un movimiento que defienda la inversión, defienda los principios de la economía de mercado, defienda la libertad económica que es fundamental para emerger, para salir adelante, y que entonces sea capaz de dar la batalla y cambiar los vientos que marchan en una dirección para llevar esos vientos hacia la prevención de mayores ataques a la economía, al sector privado, en fin, a la inversión, al modelo económico, y para que el próximo gobierno pueda reconstruir sobre la base de estos escombros un modelo nuevamente viable, ¿no es cierto? Y para eso
Entonces, la estrategia de defensores se basa en 3 componentes, digamos. Uno primero es una campaña de medios, básicamente, de canales de televisión, de radios y también de redes y, en fin, de activaciones, que en primer lugar informa desbaratando los mitos que hay en contra de la economía de mercado, en contra de la inversión, que explica cómo así, explica nuevamente cuáles son los fundamentos del crecimiento, y esto se demuestra con testimonios, con la participación de personas, de pequeños empresarios, de trabajadores, en fin, que explican por qué razón estas leyes, estos ataques a la inversión los perjudican profundamente, para que el pueblo mismo se exprese, y luego con la activación, con la participación de nuestros voceros y de estas mismas personas, yendo a canales de televisión, explicando las cosas, movilizándose, ¿no es cierto? Y esto es lo que queremos hacer, y para eso tenemos una fanpage, como dijo en Facebook, como dijo Pablo, en la cual se puede ingresar, se puede hacer aportes, y se puede hacer aportes también económicos a la Ampadia para llevar adelante esto, porque esto es un asunto que requiere, por supuesto, alguna clase de financiación. En fin, esta es básicamente la idea. Dejo ahora la palabra a nuestros principales voceros en este momento. Muchas gracias, Jaime. Muy bien puesto, muy interesante, muy importante. Vamos a pasar ahora a los invitados especiales, que son los que realmente a través de los medios de comunicación, a través de la televisión y los videos que hemos recibido, son los que transmiten, ¿no?, lo que se quiere hacer con este programa de la Ampadia. Vamos a empezar con Vania Thaís Iriarte, comunicadora. A ver, ¿qué nos puede decir una comunicadora de buen nivel como Vania sobre el tema que está ella involucrándose para el asunto que estamos conversando actualmente? Adelante, Vania. Hola, muchas gracias, José. Bueno, en realidad nosotros hemos acudido a este llamado de la Ampadia porque creo que es importante que todos nos involucremos. En este momento, obviamente, el Perú está bajo un ataque constante a la inversión privada, y creo que muchas personas no terminan de entender lo que significa la inversión en gran escala para el país. No es simplemente representar a grandes empresas, sino también a los pequeños empresarios, a los empresarios del día a día, y sobre todo a los que generan más trabajo. O sea, en realidad hay una ola muy grande de desinformación. Yo soy periodista y me voy mucho a los hechos y a la información. Entonces, ver que se desinforma constantemente para atacar el modelo económico que tanto éxito nos ha traído y tanto crecimiento ha generado para el país es realmente preocupante, sin importar las edades, ¿no? Creo que todos tenemos que tomar conciencia de esto. Entonces, como decimos en el spot, nuestras principales armas van a ser el razonamiento y la información, porque con esas armas es que realmente podemos combatir esta ola gigante de desinformación y ataques desmesurados, que terminan, como bien dijo Jaime en su presentación, en violencia física. Que termine esto en violencia física constante, en una dictadura de la calle, que por cualquier cosa se sale a marchar, por cualquier cosa se bloquean carreteras, sin realmente establecer primero un diálogo para poder salvar lo que ya se avanzó, es simplemente un signo inequívoco de que se tiene que actuar en este momento. Y por eso nos hemos sumado a esta iniciativa y le pedimos a todos, en realidad ha tenido una muy buena acogida, porque mucha gente nos pregunta cómo se suma. Por ahora, lo que estamos diciendo es, obviamente, síganos en nuestras redes sociales porque van a haber más acciones. Ahora lo que tenemos que hacer es difundir este movimiento para que todos puedan sumarse y se pueda entender cuál es la real necesidad de defender lo que se ha venido trabajando estos años y, como bien se ha dicho, se ha paralizado por las constantes crisis que atraviesa el país. El desarrollo no puede parar, tiene que continuar y para eso estamos aquí. Muchas gracias, Vania. Muy interesante lo que acabas de mencionar. Vamos a pasarle
ahora el micro a Fernando Calmer, que es nada menos que presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú. Fernando, ¿qué tienes que decirnos? Se fue Fernando. Ya, ahora sí. No, tenía el micrófono silenciado. Ya, bueno, sí, no, muchísimas gracias por la invitación. Y los que me conocen y los que no, yo soy emprendedor hace más de 20 años y hace 6 años fundamos la Asociación de Emprendedores del Perú, precisamente por algo que ahora cuando Pablo y Jaime nos llamaron, a mí me sonó natural. Defender a la micro, pequeña empresa, al emprendedor, al pequeño, al mediano y al grande. Porque los emprendedores no estamos en un segmento, estamos en todos los niveles. Las grandes empresas de hoy día fueron creadas por emprendedores y cada vez que empiezan un negocio, eso es emprender. Y es tan emprendimiento como el que hace la persona que desgraciadamente se queda sin trabajo por leyes populistas y tiene que empezar a trabajar por su cuenta. Muchos peruanos no quieren emprender, pero no les queda otra. Y para eso fundamos la asociación y para eso estamos en defensores de la inversión, porque la inversión privada no es exclusiva de la gran empresa. El empresario está en todos los niveles, en todos los sectores económicos. Y es por eso que venimos trabajando. Hemos recorrido el país muchos años, hemos visitado, tenemos una estructura además con la asociación, con las MIPES Unidas del Perú, que es una organización que hemos creado, que se suma ya a defensores de la inversión para poder decirle a la gente, oye, si tú cierras la carretera, no llegan las pasas para yo poder hacer los panetones. Si tú cierras la carretera, no llega la mercadería que necesito yo para poder cumplir mis pedidos. Si tú cambias el modelo y destruyes las leyes como se están haciendo, no vamos a poder ser nunca formales, porque ese es el gran problema. Se crean las leyes en este país en contra, para fregar, para hacer que caiga la gran empresa. Las multas son de 5, 10, 15, 20 UITs. Eso podría equivaler a la utilidad que tiene un emprendedor en todo el año. Y lo que queremos demostrar con defensores de la inversión es que los emprendedores y los empresarios están en todas las esquinas. El panadero, el bodeguero, el carpintero, el electricista, los servicios profesionales, todos somos emprendedores y somos 7 millones. El 40% de la población económicamente activa de este país son autoempleados. Nos generamos nuestro propio trabajo y con ello generamos 5 millones de puestos de trabajo adicionales. El 80% viene de la micro y pequeña empresa. Entonces, cuando un congresista dice barbaridades, como decir que los empresarios son malos y los medios de prensa lo replican, pensando solamente en algunos manzanas podridas que pueden haber existido, tenemos que levantar la voz y decir, señores, basta. La inversión privada está en todas las esquinas del país, en cada rincón, y no hay nada que haga más grande a los peruanos que precisamente invertir, generar inversión privada y generar desarrollo, porque ha sido la manera, como dijo Pablo al principio, y Jaime, que se han podido cerrar muchísimas de las grandes brechas económicas que han existido en el Perú y que venían arrastrándose del año 70 y los años 80. Por eso es que estamos acá y vamos a poner el hombro para seguir adelante y les pedimos a todos que se sumen. Todos tenemos un emprendedor en la familia de todas maneras, no importa si hacemos tortas en el Golpe San Isidro o hacemos las tortas para los quinceañeros en otro lado. Se hacen tortas, es un emprendimiento y vamos todos para adelante. Excelente, muy bien, Fernando, muy interesante. Seguimos adelante. Sandra Roca Prieto también es comunicadora, publicista y consultora. A ver, Sandra, ¿qué tienes que decirnos? Buenas tardes, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por darnos a nosotros en esta oportunidad la posibilidad de decir, digamos, por qué nosotros nos hemos unido a esta iniciativa. Bueno, yo, igual que Fernando, soy una pequeña empresaria. Yo tengo una pequeña agencia de publicidad que se enfoca en micro y pequeña empresa. Digamos, si mi empresa no funciona y se para porque los que son mis clientes actuales o potenciales dejan de invertir, tanto mi agencia, los que trabajamos
para hacer las cosas que hacemos, la gente que yo contrato para cada proyecto y los proveedores que trabajan con nosotros, entonces todos nosotros nos quedamos en el aire. Si no hay inversión, no hay chamba para nosotros. Yo no soy una gran empresaria, yo no tengo como clientes ni a Coca-Cola ni a Bacus, yo tengo pequeños clientes, esos pequeños empresarios de los que habla Fernando, la bodega, ¿no? Digamos, el profesional que da servicios, que no sabe un poco cómo entrar a esta onda de la comunicación y sabe que la necesita. Entonces, partiendo de esa premisa, nosotros tenemos clarísimo que en este momento hay una situación de inestabilidad política que no solamente genera las consecuencias de las que Jaime ya nos ha hablado, sino para nosotros directamente, el peruano común y corriente, porque pareciera que no se entiende que cuando se afecta a la economía no se está afectando al grande, al gigante, nos están afectando a todos los que trabajamos para vivir. Yo soy una generación X, yo nací en el año 1970, entonces yo ya viví el gobierno militar, el toque de queda, la devaluación de esos billetes que en la tarde ya no valían nada, las colas para que te den tu kilo de arroz, tu kilo de azúcar, el terrorismo, otra vez el toque de queda, el shock, todo, ya eso nosotros ya lo hemos vivido, por lo menos casi todos aquí. Y si hay algo que yo tengo clarísimo es que esta democracia es totalmente frágil y para muestra volteemos un poquito a mirar lo que nos viene pasando en estos últimos años. Otra cosa que nos pasa y que es terrible es que la corrupción está profundamente incrustada. No es algo tampoco nuevo, es algo que ya tiene muchos años, pero que conforme pasan los años va siendo cada vez peor. Y lamentablemente para nosotros, nuestros políticos, digamos que se han dedicado al populismo puro y duro, mostrando total irresponsabilidad y además demostrándonos que ellos lo único en lo que piensan son en sus agendas, en sus intereses, y no en las necesidades del Perú, de todos los peruanos. Entonces, como ya les decía, ¿no? Sin inversión, perdón, sin inversión, mi negocio evidentemente desaparece y la cadena de valor que forma parte de este negocio desaparece conmigo. Ahora, yo creo en la inversión privada, yo creo en la inversión privada grande y en la pequeña, en toda inversión privada, pero sobre todo en la inversión privada que está bien hecha, en la que respeta el Estado de Derecho, los derechos de los trabajadores, las leyes, en esa que da el ejemplo, ¿no? Que es un modelo a seguir y no para la que de alguna manera podría ejercer alguna práctica abusiva, porque tampoco es que vivimos en un mundo tan santo, sano y sagrado, ¿no? Porque no es cierto. Ahora, sí, yo creo en el libre mercado, por supuesto, y creo que para que exista un buen gobierno, todos debemos estar juntos. Es un tema de más de gobernanza, ¿no? Yo no creo en más Estado, yo creo en un mejor y más eficiente Estado. No más ministerios y más entidades y más cosas no significa que eso va a ser que lo va a convertir en algo mejor. Yo soy hija de una funcionaria pública con 30 años de trabajo y mi madre es un ejemplo para mí. Evidentemente yo aspiro a tener un país y a vivir en una sociedad informada. El tema de la desinformación es terrible, ¿no? Metidos en bulos, en posverdades, en fake news, y a veces uno no sabe hacia dónde voltear y a quién escuchar, y eso también es un factor que afecta muchísimo a las personas, a jóvenes, a la gente de mi generación y a la gente de la generación que está más arriba que yo. Eso es lo que nos afecta absolutamente a todos, ¿no? Ahora, ¿yo por qué decido sumarme como activista a esta iniciativa, a este esfuerzo? Porque lo considero absolutamente válido, porque creo que es legítimo, porque creo que hay que dejar de pensar, de opinar, perdón, es decir, yo personalmente, a pesar de tener diferencias en algunas ideas, en algunos conceptos, creo en lo sustancial, y en lo sustancial que creo es en este modelo de desarrollo económico, sí, que necesita mejoras, que tiene que tener ajustes, que no todo es perfecto. Por supuesto que sí, pero yo creo en la inversión y creo en el desarrollo per se como desarrollo, inversión, y yo para mí misma soy mi mejor ejemplo. Así que si nosotros no seguimos en una senda de desarrollo, de mejorar, de crecer como país, sí, de ajustar las tuercas que haya que ajustar, bueno, entonces estamos condenados ya ni siquiera a repetir nuestro pasado, sino a desaparecer, ¿no? A desaparecer todos como estructura, como sociedad, y entonces, bueno, ya va a ser bastante más difícil sacar esto adelante, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Sandra. Le vamos a dar el pase a Mauricio Rosas, que es administrador y asesor de empresas
Adelante, Mauricio. No tienes audio, Mauricio. Mauricio, estás con audio, pero no se te escucha. No, nada. No se te escucha. Nada. Estás con audio, o sea, está activo el audio, no es nada de nosotros. Chequea bien. Desenchufa y enchufa el... Ahí se escucha algo. No se te escucha. O desenchúfalo y habla sin el auricular. No se te escucha, Mauricio. Nada. Bueno, seguimos. Apenas se integre Mauricio, que nos avisa. ¿Ahora sí? Ahora sí. Yes. Ahora ya, sí. los que estaban malogrados son... Entonces. Sí, exacto. Ya, perfecto. Sí, dale. Bueno, entonces, primero que todo, gracias a José por la invitación y por la oportunidad de dirigirnos a su público. Y quiero hacer esta pequeña exposición tratando de hacer una suerte de resumen de todo lo que han dicho mis compañeros y dejar claro el objetivo. O sea, el objetivo siendo pragmático de qué se trata todo esto y a qué apuntamos en concreto. Primero, empezaré diciendo de que trabajo más o menos hace, 37 años en el sector privado. He trabajado en el sector financiero, he trabajado en el sector gráfico, en el sector de insumos, en importación de equipos. He trabajado también en edición de textos, tengo unos libros publicados, he trabajado en prensa y finalmente actualmente estoy trabajando asesorando a pequeñas mineras que están situadas en Ica y en diferentes zonas del país. Conozco la problemática del pequeño y mediano minero. Pero entonces, en resumen, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y contra quién nos enfrentamos? Durante ya varios lustros vemos un Estado que se debilita cada día más. Basta con que un grupo de personas que no están de acuerdo con algo, quieren hacer una demanda, bloquean una pista, una carretera, corta, larga, ponen unas piedras, queman unas llantas, y el Estado se arrodilla y le da lo que pide. O sea, estamos permitiendo la instauración de un régimen de la extorsión vía la violencia, que eso ya no se puede permitir. Pero entonces, ¿cómo funciona el inconsciente colectivo? Si el señor pequeño, el trabajador de la mina, no sé, por poner un ejemplo, tiene una demanda, bloquea una carretera. El señor que trabaja de repente en el sector turismo ve que le funciona al señor que no está, y también bloquea una pista y pide. Y se ha hecho de los bloqueos de las carreteras un hábito y una forma. Uno no puede salir de viaje tranquilo que no sabe en qué momento se va a encontrar con una carretera bloqueada y va a tener que regresar o se va a quedar varado no sé cuántos días. Y eso ya no lo podemos permitir. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que están buscando diferentes grupos de izquierda radical en el Perú ya desde hace mucho tiempo? Pero yo quiero en esto ser particularmente serio y si de repente en esto a alguien le molesta lo que le digo, le pido disculpas anticipadas, pero yo soy una persona pragmática. No nos enfrasquemos en teorías conspiranoicas que vienen del 90, del Foro de Sao Paulo, que Soros y que hay un grupo de hombres malos que se reúnen para conspirar y que financian. Concentremos en lo que está pasando en nuestro país. Y yo que he hecho una investigación en el año 2012, si no me equivoco, viajé hasta Cajamarca en las épocas de todo el pleito de Conga, viajé hasta, y a título personal, con mi plata, a mí nadie me pagó nada, simplemente que yo siempre he tenido clarísima la idea de que el Perú es un país minero y que el día que se destraben las operaciones mineras vamos a pasar automáticamente, si es que eso se diera, pasaríamos en corto tiempo de ser un país subdesarrollado y en vías de desarrollo a ser un país rico y desarrollado. Porque el Perú es un país minero y
y tenemos, si en estos momentos solo con 2 proyectos como Tía María en Cobre y Conga en el norte, otra sería nuestra realidad, otro gallo nos cantaría. Pero bueno, a lo concreto, me fui a Cajamarca para saber cómo funciona todo este tema de los bloqueos de las carreteras. Todo este tema es falso que sean las comunidades y que la intención y que lo que piden es respeto para el medio ambiente, para el agua, para sus comunidades que los van a matar y que por eso se oponen. Eso es falso. ¿Cómo funciona? Son grupos son una suerte de sicarios. Cada uno maneja un promedio, ya no recuerdo exactamente, de 1.000 a 2.000 personas. Uno negocia con estos jefes, estos cabecillas que mueven esta cantidad de gente. Cobraban algo en ese entonces de 50 soles el día, o 60 si no me equivoco, aparte de almuerzo y aparte de transporte. Entonces, esos fondos que venían de las ONGs y sabe Dios de dónde, se les pagaba 10 días adelantados a cada uno de ellos y tenías bloqueadas las carreteras por 20 días. Y lo que salía en los medios era el pueblo, ¿no? Está contra la minera Conga. Y eso era falso, porque tú ibas a Cajamarca, al pueblo, y la gente estaba entusiasmadísima y se quedó muy triste cuando se canceló el proyecto, porque había mucha gente que iba a trabajar en esos medios, en ese proyecto, muchas empresas chicas y medianas que iban a ser proveedores de esta empresa, de este proyecto, iban a ser proveedores, los trabajadores de esas empresas proveedoras, en fin, en cadena mucha gente se quedó en el aire. Eso en Conga. En Tía María sucedió algo parecido, es lo mismo, ¿no? O sea, no es, yo he estado en el Valle, no es el pueblo del Valle el que le dice que le van a malograr el agua. Habrá unos cuantos, pero no es la mayoría. Son grupos de agitadores, de políticos. En el caso de, si los identificamos, en el norte estaba obviamente el cura Arana y Goyo. En Arequipa estaba nada menos que el gobernador Yica, con un señor Chapa, con un señor del Carpio, y en fin, y otros nombres más, que fueron los que organizaron a esta suerte de ejército de sicarios para poner tranqueras y cobrar cupos. Ese era su negocio, cobraban cupos, cobraban a los camiones por kilo. Esa era la mafia que se defendía. Entonces, en resumen, no es la defensa del medio ambiente y de la gente del campo y del pueblo que se ven, eso es falso. ¿Cuál es el fondo? Muy aparte que es captar fondos vía pedido de cupos y de financiaciones exteriores, lo que se busca es tumbarse el sistema en general, en diferentes grupos. ¿Por qué? Porque es tumbarse el modelo. Porque la izquierda sabe, los diferentes grupos de izquierda saben, sin estar coordinados, saben que en un país donde, de acuerdo a los datos que tiene acá Fernando, en un país que hay tanto empresario, es imposible que un movimiento de izquierda tenga un éxito electoral. Pero entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tumbarse el sistema para que todas esas empresas quiebren, se caigan, desaparezcan y se genera automáticamente pobreza. Ya con una población empobrecida, ya recién tiene la izquierda una oportunidad de llegar vía elecciones al gobierno. Porque ahí sí, el empresario dice yo no voto, pero la población empobrecida va a votar por la izquierda. Y buscan la vía electoral democrática para llegar y no moverse más. Porque una vez que tengan el dinero del Estado, el manejo de la chequera de la caja, empieza el clientelismo, empieza el regalo, la lluvia de millones, vuelven al pueblo mendigo, lo malacostumbran a la dádiva, y entonces en una siguiente elección van a hacer la finta como en Venezuela, de que hay elecciones y van a convocar, pero saben que las van a ganar porque ya tienen el pueblo a su merced, ya lo tienen chantajeado. Tú no me religes y esta platita que yo te regalo, ya no te la voy a regalar. Gracias, Mauricio. ¿Cómo? Gracias. ¿Por qué? Por tu opinión. Pablo, es que todavía no había terminado. Tu propuesta. Sigue, termina, Mauricio. Pero ya bueno. Arequipeño.
Ya, a mí me ha parecido muy interesante lo que has dicho y creo que es realmente lo que está sucediendo, ¿no? Pero has visto además, lo has visto personalmente, lo has observado personalmente. Yo lo que pienso en todo esto es que la propuesta que está haciendo Lampadia, debemos todos compartirla y también debería ser el inicio de muchas otras campañas similares y hacer convocar a toda la gente posible y dar a conocer con información fidedigna, como la que tú has mencionado, Mauricio, lo que necesita nuestro país para seguir generando desarrollo o para generar desarrollo en el futuro, que ahora estamos más atacados por la panada. Apoyemos y compartamos esta campaña con la mayor cantidad de gente. Yo quiero, antes de entrar a las preguntas, yo quiero hacer una pregunta a Pablo, y que conteste Pablo y que conteste también Jaime. Yo vengo diciendo hace un buen tiempo atrás, en todos mis webinars, que considero que en circunstancias como esta, la unificación de todos nosotros debería concretarse lo más rápido posible. Y para que eso se concrete necesitamos de líderes que realmente estén dispuestos a poder unificar y coordinar con toda la gente que está dispuesta a apoyar, pero no solamente apoyar con presencia o con propuestas, sino a apoyar también económicamente para que esto funcione. Entonces yo le pregunto a Pablo y a Jaime, ¿quiénes deberían ser estos líderes? ¿Quién debería llevar a cabo el liderazgo de esta unificación que hablamos y que nunca se concreta? O que no hay nadie tampoco que se proponga o se autoproponga. Entonces, ¿qué sugieres, Pablo? Bueno, mira, este tiene que ser un tema de ciudadanos. Los ciudadanos estamos muy alejados de la política y no se trata de hacer política partidaria, se trata de participar en debates nacionales, se trata de proponer políticas públicas, se trata de criticar las malas decisiones de los parlamentarios y de los ministros, se trata de tener conciencia, ¿no?, del daño que le hace a nuestra vida, a nuestros hijos y a nuestros nietos las malas decisiones de gobierno, vengan de donde vengan. Entonces es muy importante ser conscientes de ello. Nosotros tenemos una gran clase media, emergente, nueva, muy dedicada a trabajar. Largas horas todos los días, 7 días de la semana, muy alejados de los temas nacionales. Por eso es que estamos reventados, porque no hay participación. Pero también sucede con la clase dirigente. La clase dirigente está en sus balcones mirando cómo se acomoda a las circunstancias sin intervenir mayormente. Esta no es una desgracia que le ha ocurrido solo al Perú, ocurrió también en los Estados Unidos en varias ocasiones y en muchos países. Ha ocurrido en Chile, ¿no?, donde esa clase dirigente estaba más involucrada, habían hecho think tanks que en el Perú no tenemos, centros de pensamiento que en el Perú no tenemos, pero no llegaron a la gente. El centro de estudios más importante de Chile, que es el CEP, solo tiene 24,000 seguidores en Facebook. Eso es una vergüenza. Tú no puedes hacer políticas públicas, ¿no es cierto?, y propuestas de desarrollo y análisis serios si no se los haces llegar al ciudadano. Tenemos que convocar al ciudadano a tener conciencia de la necesidad de que participe, ¿no? Y además hay que cambiar pues algunos conceptos. Yo hace algún tiempo digo que las medidas del Perú son 90-90-90, redondeando cifras, ¿no? El 90% del empleo es el sector privado. El 90% de las inversiones, el sector privado. El 90% de los recursos fiscales, el sector privado. Sin embargo, se ha producido un divorcio estúpido entre el Estado y el sector privado. Un divorcio que se ha producido sustancialmente desde el año 2011 y que se ha ido agravando cada vez. En el sector público piensan que el sector privado es una especie de fuerza de ocupación extranjera. Nos ven como si fuéramos invasores. Tenemos que hacer una gran alianza entre el Estado y los ciudadanos, el sector privado. No puede ser que sigamos en este proceso
de trabar todo. Ahora, hoy día hemos denunciado en la ANPADI, ¿no? El Estado otra vez se opone a facilitar el proceso de la vacuna. Hay una empresa que ha ofrecido adelantar 3 millones de vacunas, el Estado no le contesta, pero tampoco deja que la traiga el sector privado. Es una locura lo que está sucediendo entre el Estado y el sector privado. Y no es culpa del sector privado, es culpa de los gobernantes, es culpa de los parlamentarios, es culpa de los ministros y, por supuesto, de PPK, Vizcarra, Ollanta y Sagasti. Jaime. Bueno, complementando esa interesante reflexión de Pablo, decir lo siguiente, y es que nuestra clase empresarial ha evolucionado sin duda. Hace, digamos, 30 o 40 años, en las épocas de la sustitución de importaciones, del proteccionismo, del estatismo, teníamos una clase empresarial que desde el punto de vista liberal se llamaba mercantilista o rentista, ¿no? Eso se acabó con el cambio de modelo económico a partir de los 90, en que se abre la economía. Esa clase empresarial tiene que competir con las importaciones, que tiene que salir a exportar, tiene que competir en el mundo exterior, y entonces, digamos, se vuelve mucho más sana, más integrada al país, más, digamos, mucho más productiva, mucho más limpia, más honesta. Pero no ha dado el salto político, por llamarlo así, es decir, el salto ciudadano de compenetrarse, de identificarse realmente con los problemas del país y participar en el debate público y hacer propuestas desde el punto de vista de su propia experiencia productiva y creativa. Eso es algo que todavía está pendiente y tampoco ha dado el salto a, digamos, afianzar o participar en la vida política misma. Y esto tiene que ver, claro, también con las fallas del sistema de reglas políticas. Y ahí está, por supuesto, pendiente una reforma política que haga posible que tengamos partidos, una menor cantidad de partidos, más serios, más atractivos, en los cuales la gente quiera participar, acabando, por supuesto, con esta barbaridad de la no reelección de los congresistas y en general de todas las autoridades, que es, digamos, el cuchillo, digamos, efectivamente es el ataque principal a cualquier posibilidad de institucionalizar la política y de institucionalizar una clase dirigente en el país, ¿no? Y entonces es necesario tener partidos que puedan tener think tanks. Hay la fórmula de las obras por impuestos, pero no obras, sino partidos por impuestos, donde los empresarios puedan invertir en think tanks de los partidos políticos, por ejemplo, para tener partidos políticos serios que puedan estudiar la realidad y tener planes de gobierno, y en donde sea atractivo participar. Es necesario que la clase dirigente en el Perú sea clase dirigente, ¿no? Y participe realmente en la vida política nacional. Lo que nosotros estamos planteando ahora no es tanto eso, sino simplemente dar la batalla cultural. El país está siendo derrotado por las ideas destructivas. Necesitamos dar la batalla cultural, la batalla de las ideas, la batalla mental, para recuperar, digamos, las nociones para recuperar la razón económica, para recuperar la libertad económica que nos permita salir adelante, ¿no? Muy bien, Jaime. Interesante. Bueno, pasamos a las preguntas. Hay una para Fernando Calmel, que la estoy buscando. ¿Dónde está esta? Para Fernando Calmel, dice así: ¿qué piensa de las tasas de interés para las MIPES comparativamente con Chile y Colombia? Son más de 2 veces. ¿Cuál es el compromiso de la banca en el desarrollo de las MIPES? ¿Qué sabe usted, Fernando Calmel? No tiene micro. Perfecto, estaba silenciado. Bueno, el tema de las tasas de interés siempre ha sido un tema álgido y muy súper complejo, ¿no? Acá en el Perú son definitivamente más altas que en otros países, pero tiene 2 razones. La primera es que desgraciadamente hay una tendencia del gobierno a tratar a la MIPE por igual.
y la empresa privada también de algunas malas personas, ¿no? Que dicen la MIPE general, como si el carpintero fuese igual que el profesional que brinda servicios, o que el agricultor, pequeño agricultor que tiene 1 hectárea. Entonces, se califica muy rápidamente a la micro, a la pequeña empresa, y por ende el riesgo se vuelve altísimo, porque cada sector en realidad tiene su propio riesgo. Entonces, eso es algo que debe cambiar desde la perspectiva que tiene que realizar la banca. Pero también hay que tomar en consideración de que hay muchas limitaciones que se están generando en leyes y normas para que exista una real inclusión financiera. La banca, no, sin contar cooperativas y cajas, solamente llega al 6% de la micro y pequeña empresa. Entonces, no se vuelve un mercado atractivo y no hay maneras de poder bajar esas tasas. Esas tasas están asociadas a los riesgos que existen, primero al trabajo que cuesta encontrar al micro y pequeño empresario y certificar que sus cosas efectivamente son las que dicen, porque también hay mucho informal, o el parcialmente formal, que tiene un RUC, pero no declara el 100%. Entonces es un círculo vicioso que tenemos que romperlo, y parte de la información que queremos dar en Defensor y la Inversión, queremos que sirva para esto, para hacer entender al empresario que tiene que tratar de ser más formal, pero para tratar de ser más formal tenemos que primero hablar con los políticos que están dando leyes neardentales y trogloditas para tratar de quebrar a la gran empresa y que terminan destruyendo al micro y pequeño empresario. Entonces, efectivamente es un círculo vicioso que ojalá tratemos de voltear para que efectivamente la inclusión financiera en el Perú llegue a muchos más empresarios y se desarrolle un verdadero libre mercado en el sistema bancario entre las tecnologías, y con eso las tasas de interés bajarán. El mercado necesita siempre algún tipo de ley, de normas, de parámetros, pero no una regulación a rajatabla como está tratando de imponer el Congreso, que lo que haría es destruir la posibilidad de los MIPES de acceder a créditos. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Hay una pregunta para Sandra Roca. Dice así: hoy estuve en una reunión de negocios con empresarios mexicanos de la construcción. No quieren invertir porque la corrupción está institucionalizada. 3% para el que gestiona si obras grandes y la mitad para las obras pequeñas. ¿Qué opinas de esto, Sandra? A ver, gracias, José. Mira, yo te voy a poner un paralelo a la experiencia que vivo yo de cara a este tema de la corrupción institucionalizada, que es algo de lo que hemos venido hablando ya un buen rato. Yo vivo en Jesús María, soy una activista distrital. Yo hace unos años decidí dejar de darle la espalda a la realidad que vivía, porque efectivamente todos tenemos nuestra vida, todos tenemos un curso de acciones, de cosas que hacemos y no nos involucramos. Y yo no me di cuenta hasta que no me involucré. Hubo un momento específico de un suceso específico aquí en mi distrito en el que vivo desde que tengo 6 años. Yo tengo 50 años hoy, así que vivo toda mi vida aquí. Y eso de alguna manera fue para mí un despertar. Entonces lo primero que me pasó fue darme cuenta y hacerme una autocrítica a mí misma y darme cuenta de por qué había vivido tanto tiempo de espaldas a una realidad que no es muy distinta a la realidad del país. O sea, lo que le pasa a un gobierno local, lo que le pasa a un gobierno regional, lo que le pasa al gobierno nacional es exactamente lo mismo, solo que vas cambiando el alcance de esa esfera. Entonces, un poco me empecé a involucrar, a meter, a leer, a ver documentos, y empecé a descubrir cosas que hasta ese momento yo no conocía, como el tema de acceso a la información pública. O sea, no sabía que había un portal donde cualquier peruano como yo, promedio, simplemente entraba, accedía y pedía documentación, y el Estado no te podía negar esa información. Estábamos todos nosotros aquí bombardeados por autoridades municipales en ese momento, que la mejor, respuesta que tenían era: yo no puedo hacer nada, yo solo soy un regidor o yo solo soy un teniente alcalde, y la gente de alguna manera consumía esa información y decía: bueno, seguramente no pueden hacer nada. Entonces, en ese momento, con un grupo de amigos, vecinos de acá del distrito, decidimos crear una página distrital que tenía el objetivo de que la gente se diera cuenta que ser ciudadano no es tener un DNI. Cuando llegas a los 18 años y tienes tu DNI, eso no es ser ciudadano.
Ser ciudadano es involucrarte, ¿no es cierto? Es informarte, es perder el miedo y es comprarte el pleito. Pero si tú no haces eso, no puedes voltear a esperar que otro venga a hacer eso por ti. Entonces es, hagan, pongan, digan, ojalá que otros, pero ¿qué estás haciendo tú? En ese contexto y buscando y hurgando, nos dimos cuenta que el tema de la corrupción era terrible, que lo que le pasa al Perú es lo que le pasa a las regiones, es lo que le pasa a Arequipa, es lo que le pasó a Cajamarca, y es lo que le pasó a Jesús María. Durante años, de años, vivir ahogada por la corrupción de las autoridades que en ese momento estaban en el turno. Entonces, no es mentira cuando alguien te dice, y ojo, yo como pequeña empresaria, me pasa a veces, y más allá de quienes fueran, te dicen, mira, yo tengo un cliente y quiere hacer tal cosa, pero mira, de la facturación es tanto por ciento para mí. Mira, cuando han terminado de decir para mí, yo ya colgué el teléfono, bloqueé a esa persona, porque no hay forma, o sea, no hay forma. Tú no puedes, si quieres ser coherente, estar, digamos, con un discurso tratando de luchar para cambiar el Perú, pero por el otro lado recibir tu alita. No, pues, papito, yo no quiero que nadie me regale nada, yo no quiero que nadie me dé nada gratis. Nosotros todos aquí trabajamos por lo que hacemos, pero queremos que todo el mundo tenga las mismas oportunidades para poder hacer eso que Mauricio, que Fernando y que yo, y que Van y a cada uno de nuestros espacios hacemos. Entonces, si nosotros no entendemos la dimensión que realmente tiene la corrupción, que es, creo, uno de los peores digamos, monstruos que persigan nuestro país, entonces no la tenemos clara todavía, ¿no? Muy bien. Yo creo que te voy también a convocar próximamente. Me parece muy interesante lo que acabas de decir. Aquí estoy. Gracias. Hay un comentario que le voy a pedir a Jaime, y si quiere agregar algo también Pablo, dice así: la izquierda nos lleva ventaja en la revolución cultural. Los agitadores profesionales de izquierda juegan su propio papel. La prensa, con raras excepciones, les hacen el juego y la calle marca la agenda. Creo que la derecha también tiene, o la centro derecha, también tiene que movilizarse y mostrar su fuerza. ¿Cómo debemos hacer eso? Algo de eso creo que contestó Pablo, ¿no? Yo quisiera ahora preguntarle que Jaime conteste esta pregunta. Adelante, Jaime. Bueno, empalmando con lo que dije antes, ahora las clases dirigentes yo creo que tienen la obligación de formar partidos políticos. Tú preguntabas antes cómo hacer para unirse, en fin. Ahora es mucho más fácil formar un partido político con 24.000 adherentes, o no adherentes, sino afiliados a un partido. Uno puede formar un partido político. Claro, además se necesita como 60 comités, en fin. Es más fácil formar un partido político. Y entonces, aquel que tenga vocación política no debería tener excusas para no hacerlo. Claro, el asunto está también en que hay que facilitar la carrera política, ¿no? Porque hay que revocar este asunto de la no reelección. Tiene que ser posible la reelección, si no, no hay manera de tener, pues, un partido político estable, porque la gente participa y después tiene que retirarse. Es una cosa, es un contrasentido absurdo, ¿no es cierto? En el caso de la, digamos, hegemonía cultural que de alguna manera tiene la izquierda en una serie de campos, digamos, políticos y económicos, esto tiene que ver en parte con el sistema educativo peruano, ¿no? Muchos maestros pertenecen al SUTEP, y el SUTEP ha estado dominado y sigue siendo dominado por Patria Roja y eventualmente por otros grupos incluso más radicales que Patria Roja. Y entonces muchos chicos en los colegios han sido preparados con ese tipo de conceptos. Y yo siempre me he preguntado por qué es que desde el Ministerio de Educación no se ha capacitado a los maestros peruanos en el capítulo económico de la Constitución, en lo que es economía social de mercado, economía de mercado, libre mercado, en los, digamos, fundamentos mismos del crecimiento económico. Es algo que está en la Constitución y que debería ser materia de una capacitación a todos los maestros, porque el conocimiento de la lógica económica no es intuitivo. Hay que aprenderlo y entenderlo. No, es mucho más fácil decir, es mucho más fácil la lógica medieval, ¿no? del juego de suma cero. Lo que él gana me lo quita a mí,
¿no? Que es la base del razonamiento marxista de la lucha de clases, pero es a su vez el principio fundamental de la economía precapitalista, porque efectivamente el señor feudal solo podía incrementar sus riquezas a costa de quitárselas al siervo, ¿no? En una economía de mercado todos crecen simultáneamente. Ese concepto tiene que ser entendido, y para eso hay que entrar en los colegios, hay que entrar en el magisterio, en fin, y hay que hay que enseñar, hay que capacitar al magisterio en las nociones básicas de una economía de mercado. En fin, y hay que ingresar a la política, pues hay que ingresar a la política. Muy bien. Y voy a pasarle a Pablito esta pregunta que dice así: ¿por qué no se hace llegar a todos los partidos políticos el mensaje que ustedes están haciendo, que es súper interesante, a los partidos políticos, a las instituciones, a las Fuerzas Armadas, en sus escuelas superiores, en el CAEM, etcétera? ¿Por qué, Pablo? Bueno, esa es la idea, supongo, ¿no? Ir impregnando a la sociedad con ideas de la modernidad y del desarrollo, y dejando que gente como los que están ahora con nosotros, estos 4 poderosos activistas, ¿no?, lleven sus mensajes a los diferentes estamentos de la sociedad. Es algo que hay que ir haciendo poco a poco. Por eso es que hace un rato yo invocaba la participación de los ciudadanos en la vida pública. Eso es fundamental, ¿no? Es absolutamente fundamental. Lamentablemente, el espacio que hemos dejado ha sido ocupado por gente ideologizada, complementando lo que dice Jaime sobre el magisterio. El magisterio está absolutamente ideologizado. El estatuto del SUTEP habla de la lucha de clases en el año 2021. Eso es absolutamente inaceptable. Cuando hubo la última huelga magisterial grande, ¿no?, con la ministra, en que se hizo evidente la filtración ya extremista de la izquierda, ¿no?, senderista, se perdió la oportunidad de llamar al país a ponerle un pare a semejante cosa. Nuestros niños están siendo educados con las ideas equivocadas, con ideas de la ideología perdida del siglo XIX. Están siendo educados con ideas antiempresa, antiinversión privada, desconfiando unos peruanos de otros. Por eso es que estos movimientos, como el que estamos haciendo nosotros, deben prosperar con el apoyo de quienes puedan apoyarnos. Pero no es el único movimiento que hay que hacer. Yo espero que, siguiendo nuestro ejemplo, como fue cuando nació Lampadia, que no habían portales de opinión, ¿no es cierto?, y análisis, después se crearon otros más. Y es muy importante que hayan varios que transmitan información. A veces una empresa que conversa contigo te dice, bueno, yo puedo apoyar a uno, pero no puedo apoyar a todos. Yo creo que hay que apoyar muchos emprendimientos de esta naturaleza. Así como el Perú es un país claramente de emprendedores en lo económico, tenemos que crear emprendedores en lo político, en la formación de ciudadanos. Muy bien. Hay una pregunta adicional para ti que te la hago rápidamente, que dice, para Pablo Bustamante, el populismo es la mayor amenaza de corto plazo, no solo en el Congreso, sino en el momento electoral. ¿Cómo podemos hacer para exponer a nuestra opinión pública opiniones tan sustentadas de personajes como Gloria Álvarez de Guatemala? Yo le escuché, seguramente ustedes también. Quizás para debatir ella públicamente sobre el libre mercado, los mitos y falacias populistas. Bueno, efectivamente hay que tratar de multiplicar, digamos, la información, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser gente como Vania. Le dejo la palabra a Vania, a ver qué nos puede decir ella sobre cómo combatir el populismo. Vania. Tenía otra pregunta para ti, Vania, pues te la hago después. Dale. Bueno, el populismo en realidad, como dije más temprano en la intervención que tuve, es gran producto de la desinformación. Uno de lo que acaba de mencionar, personajes como Gloria Álvarez, lo único que hace es desmitificar cosas a través de argumentos e información. Ahora,
Los comunicadores que nos encargamos del periodismo, sobre todo, tenemos un reto muy importante en este momento. Poder comunicar más allá de la pandemia. Porque tengan en cuenta que si nosotros comunicamos, desmitificamos a través de redes sociales, televisión, Twitter, Internet, estamos llegando a un porcentaje mínimo de la población. La población que va a votar es mucho más grande que la que encontramos en Internet, es mucho más grande que la que tiene televisión, es mayor incluso la que tiene radio, por ejemplo, pero sigue siendo un público reducido. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Porque también va relacionada a la pregunta que le hicieron a Jaime hace un rato, de cómo la gente se puede involucrar y por cómo la gente puede hacer política. Lo que realmente se tiene que hacer, y ahora obviamente con mucho cuidado por el virus que nos está haciendo caer en más crisis todavía, es movernos. Tenemos que movernos a informar, no a hacer campaña. Es muy distinto hacer una campaña política por votos que hacer una campaña política para informar. Y esto es lo que se tiene que hacer. Se tiene que ir a los lugares donde no llegan los medios de comunicación, donde no llegan las redes sociales y explicar de qué trata este movimiento. Hay que llegar a los lugares más profundos y explicarles que los empresarios y el empresariado en general no es malo, no es una leyenda, no está compuesto por personas que quieren aprovechar y ser esclavizadores. Ese concepto tiene que cambiar y el populismo nace de eso, porque en realidad, claro, nosotros vivimos en un mundo de interacción constante. Pero ¿qué pasa con el Perú que todavía no ha llegado a ese mundo y que representa un gran porcentaje? Ese Perú necesita ser informado, no necesita que le regalen cosas, no necesita que vayan a decirle vota por mí. Lo que necesitan es que le expliquen cómo funciona el sistema que los están haciendo odiar, para que lo dejen de odiar y entiendan cómo funciona y quizás incluso lo empiecen a aprovechar. Entonces, la mejor manera de combatir al populismo es con información, llevando la información a todas partes. La pregunta que era para ti es la siguiente, justamente acabas de tocar ese tema, y dice así: ¿cómo alfabetizar a la mayoría de peruanos que no entienden las agendas escondidas del populismo? Que acabas de decir, ¿no? Yeah. Dice, tienen que ser mensajes fáciles y claros, pues claro. Así no los entienden. Bueno, en realidad, por ejemplo, ¿no? A mí me dio mucho que hacer cuando algunas personas pensaron que el partido, por ejemplo, FREPAP había llegado al poder por memes. Esa fue una leyenda urbana, ¿no? O sea, el partido FREPAP llegó al Congreso gracias a los memes del hartazgo popular, de que, bueno, ya no tengo por quién votar, voto por el pescadito, ¿no? Pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que el FREPAP llega a donde nadie llega. El FREPAP fue físicamente, con toda la información que ellos tenían y con sus propuestas, en su mayoría de agricultura, a cada rincón que pudo, y no salió solo en Lima, ha salido en Iquitos, ha salido en Ucayali, ha salido en La Libertad. Entonces, no me pueden decir que eso es un meme, porque el meme es un mundo reducido al internet, que no llega a estos lugares. Entonces, el FREPAP nos ha dado un ejemplo de lo que se tiene que hacer, aunque no lo crean. Lo que se tiene que hacer es moverse y efectivamente tener las ganas de alfabetizar, las ganas de explicarle a la gente qué es lo que pasa en el país. No satanizar gente, informar. Es algo tan simple como informar desde el objetivismo. El Perú está pasando por distintas crisis, pero este es el modelo económico que tenemos. Nuestra Constitución dice esto. Hemos crecido objetivamente con estos números. Hemos crecido tanto en 20 años. Vamos a cumplir 200 años de república y mira cuánto hemos crecido desde que se cambió la Constitución hasta hoy. Entonces ahí empezamos a romper mitos. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en el que yo investigaba justamente lo que hablaba Mauricio. Yo fui a investigar las opiniones de la gente en Tía María.
y me decían, bueno, es que los empresarios están haciendo mucho por nosotros, pero después viene Marco Arana y nos dice lo contrario. Nos dice que no, que ellos solo se quieren aprovechar de nosotros, y ellos ni siquiera están utilizando argumentos, no están utilizando información. Ellos solamente utilizaban emoción. Y esa es la gran herramienta de la izquierda, siempre ha sido moverle el piso a la gente con emociones. Nosotros tenemos que ir con información y con argumentos, y realmente tener la voluntad de trepar el cerro para contarles la verdad, de ir al pueblito chiquito y alejado a contarles la verdad, a decirles que no es como lo pintan, sino que justamente existe un modelo que ellos mismos pueden aprovechar en su beneficio. Por Muy eso bien. hay que fomentar, permíteme, ¿Ah? Pepe, por eso hay que fomentar la vocación cívica, vocación que expresan estos 4 activistas que nos están acompañando y que queremos ir convocando a más gente como ellos para llevar ese lenguaje, como dice Vania, a todos los rincones del Perú, porque solamente con información venceremos al mundo de la ficción y del populismo. Muy bien. Hay un comentario acá que va sobre eso, que es simple comentario, que vale la pena también hacer un comentario sobre este comentario, que dice así para Vania, ¿no? En temas de comunicación, la izquierda tiene un relato estructurado y cohesionado desde hace años, al que los progresistas se han sumado. Un relato empático, emocional y visceral, porque eso es lo que mueve a la gente y al ser humano. Se requiere armar un discurso igual de empático y emocional, pero con data y argumentación racional. Sí se puede, no están divorciados. ¿Qué comentario te merece, Vania? Bueno, yo en este momento justo he hecho un comentario al respecto porque creo que una de las crisis más fuertes en materia económica que tuvimos obviamente fue la época, como lo dijo Sandra, del terrorismo. Y sin ir muy lejos, ahí uno puede ver cuál es la cosecha ideológica que ha hecho la izquierda en todos estos años. El día de ayer yo hice una comparación muy simple, por ejemplo. En Twitter, algo tan sencillo como comparar dos declaraciones. Julio Guzmán dijo que sería un insulto indultar a Fujimori, pero cuando Alberto de Belaúnde hace 3 años más o menos dijo que indultaría a Abimael Guzmán si estuviera moribundo, nadie dijo mucho, pasó por agua tibia. Entonces, lo que yo puse fue contestado por un portal digital de noticias que leen muchos jóvenes, que se llama El Panfleto. ¿Y ellos qué dijeron? Dijeron que Abimael Guzmán era un hombre de ideales, que había sido resiliente, ¿no? Que había sido resiliente y que él era el abanderado de la lucha de clases, y que no era tan jalada de los pelos la lucha de clases, y que no hay nada peor que el fujiaprismo. Entonces, en otras palabras, me dijo que el fujiaprismo era peor que el terrorismo, y yo casi me desmayo. Me dejó fría con la respuesta, porque mi mamá, mis tíos, mis abuelos, mi abuelo ha sido guardia civil, mi abuelo se subía a un bus y la gente se bajaba porque pensaban que iban a dinamitar el bus. Entonces yo creo que esa cosecha ideológica, como dijo Jaime anteriormente, el SUTEP ha dejado a muchísimos profesores, igual que la CGTP. Entonces todo está manchado de izquierda. En todas partes, y eso ha sido cosechado y cosechado y cosechado a lo largo de estos años. Sin ir muy lejos, cuando yo estaba en el colegio ya había discursito de conflicto armado interno, ya no era terrorismo. Y claro, los que somos hijos de aquellos conscientes que nos mostraron el caretas de la verdad y el espanto, dijimos, vamos, esto es terrorismo, no es conflicto armado interno. Entonces, esto ya no es solamente una lucha política. Esto es una lucha de defender historia palpable, historia comprobable y archivada. Entonces, estamos ante un momento que, como dice justamente el comentario, la izquierda tiene herramientas maravillosas de información, súper empáticas, con lenguaje muy sencillo y grandes infografías muy bien diseñadas. Y para colmo, ahora se han unido bajo un solo sello auspiciado por la ONU, que se llama Amayuya, y tiene a todos estos medios que atacan constantemente la inversión. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Una coalición de oposición? Sí,
se tiene que hacer de todas maneras, pero desde nuestro ámbito, desde defensores de la inversión, creo que se tiene que desmitificar primero todos los mitos que se han levantado alrededor de la inversión. Y se tiene que hacer a través de diferentes plataformas digitales. Existe lo que se llama el periodismo multiplataformas. Tenemos que migrar a la época multiplataformas. No es solamente radio, no es solamente televisión, es diseñar infografías, es dar información rápida, información de 1 minuto que llegue a los jóvenes, que llegue a todos, con información real, datos y números. Eso es lo que se tiene que hacer. Y como le digo, pasar toda esta información multiplataformas a la vida física, a la vida del peruano que no tiene digitalismo todavía. Muy bien. Yo creo que lo voy a tener que convocar de nuevo porque ya el tiempo nos está ganando, pero es interesantísimo esto. Y me apena que más gente necesito que esté escuchando porque esto forma parte de lo que se nos viene y tenemos que ocuparnos. Hay una pregunta para Mauricio que dice, ¿cuál sería la manera de crear conciencia en las personas de que lo que importa no es el interés personal, sino el interés general? De tal manera que se entienda que, por ejemplo, obstruir una carretera no beneficia a los que obstruyen, sino a los que son obstruidos, y más bien destruye el comercio, la inversión, etcétera, en perjuicio de todos. ¿Qué opina, Mauricio? A ver, bueno, te respondo, y respondo a la persona que hizo la pregunta. Debemos tener claro, y justamente para eso es una de las funciones de nuestro colectivo, es informar, es hacer docencia política, es tumbarse mitos. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien bloquea, cuando un grupo de personas bloquea una carretera? ¿Le hacen daño al empresario, al dueño del fondo? Posiblemente, pero no lo vuelven pobre. Esto es lo que se tiene que entender. Un bloqueo de carreteras, o cuando se quiebra o cuando se sabotea un rubro de la economía, no se perjudica al gran empresario. Tumbándose las AFPs, por ponerte un ejemplo, no es que me quiera desviar, o poniéndole topes a las tasas financieras, no van a ver al señor Romero vendiendo golosinas en los buses, no van a ver al señor Brescia de repente vendiendo alcohol. No, ellos no se van a empobrecer. Ellos son ricos y van a ser ricos y 10 generaciones más van a seguir siendo ricos. ¿Quiénes se van a perjudicar? Las personas que van a dejar de recibir el crédito, la PYME, la MIP, el crédito personal, el personal de las empresas que van a quebrar, siempre la pita se rompe por lo más delgado. Y en cuanto a la toma de carreteras, al bloqueo de carreteras, ¿a quiénes perjudican? Como puso el ejemplo Fernando, al productor, al pequeño productor que está llevando su cargamento de tomates al mercado y se le pudrió pues en el camión. A la persona que la estaban trasladando por un tema de salud de su pueblo, porque hay pueblos en los que no hay ni una posta médica, le estaban trasladando, no sé, a Ica o a Nazca para ponerle en un hospital, pues se le murió en el camino porque no llegaron. Esa es la gente que realmente se perjudica, la gente pobre, la gente que viaja en bus, que viaja en camión, que se atiende en centros hospitalarios del Estado. Esa es a la gente que se le perjudica, no al empresario ni al rico. Con esas acciones, lo que hay que informar y lo que nosotros tenemos que informar a la opinión pública en nuestra labor docente e informativa es que con ese tipo de acciones violentas, al que se perjudique es al más pobre, no al rico. El rico tiene la alacena llena y por último se toma un avión. Muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Hay una pregunta acá para Jaime, Pepe y Pablo. Muy interesante la presentación, pero van a presentar un plan o proyecto que nos permita dejar de ser espectadores y pasemos a la acción. Al final dice formar un partido político. Ya yo no tengo edad para un partido político, pero creo que es una pregunta buena, ¿no? Que vale la pena que Jaime Altao conteste. Bueno, si la pregunta se refiere a lo que va a hacer Defensores de la Inversión lo que va a hacer es son diversas campañas de medios para precisamente desmitificar, desbaratar los mitos que hay contra la economía de mercado, contra la inversión, etcétera.
y explicar cómo así funciona el modelo, cómo así podemos crecer, restablecer los principios racionales en el manejo económico, etcétera, ¿no? Es decir, recrear un clima que permita al país volver a crecer, un clima cultural, un clima político y social, digamos, que permita, es decir, nuevamente reorientar los vientos hacia la generación de ese clima que permita salir adelante, ¿no? Esa es la misión que tiene Defensores de la Inversión, y para eso usar los, digamos, mensajes informativos y también testimonios de precisamente los pequeños empresarios, los trabajadores perjudicados por esas acciones contrarias, a través de los medios, a través de los canales de televisión, a través de las redes. Tenemos digamos, una fanpage en Facebook, tenemos un sitio en Twitter y en varias redes, y desde los cuales podemos actuar, podemos hacer aportaciones, podemos dar ideas, podemos hacer propuestas. Y tienes a mi humilde tribuna también. Así es, también. A tu disposición y a disposición de ustedes siempre. Y, por supuesto, una manera de colaborar es aportar económicamente a través de la Ampadia para poder financiar estas cosas, que no son gratuitas tampoco. Y, bueno, todo eso, ¿no? Fuera de eso, fuera de este ámbito, yo creo que hay que crear partidos políticos, digamos, hay que renovar la clase política con partidos políticos que ahora son mucho más fáciles de crear que antes. Muy bien. Hay una penúltima pregunta muy precisa para Jaime, que dice, Jaime, ¿qué piensa de la prensa mermelera? ¿Dónde está la ética? Bueno, yo prefiero no pronunciarme sobre ese tema. Bueno, ok, y aquí viene la última, ¿no? Dice, excelente iniciativa de la Ampadia, felicitaciones a Pablo, Jaime y los expositores, y muy buenos que se hayan enfocado y convocado a pequeñas y medianas empresas y emprendedores. Mi pregunta es si han analizado el perfil de los candidatos y o partidos que mejor apoyarían estas propuestas. No, Jaime, sí, ok. Mira, nuestro objetivo es empoderar a los ciudadanos, es dar a los ciudadanos mejor información sobre la realidad del país, sobre el inmenso potencial que tiene el Perú. No hay ninguna razón para que el Perú sea un país pobre. Tenemos absolutamente todos los recursos para dejar de ser pobres, ser más bien ricos. Tenemos gente trabajadora, emprendedora. No hay ninguna razón para que estemos donde estamos, excepto la debilidad de nuestra clase dirigente, fundamentalmente de la clase política, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es darle al ciudadano las herramientas y los elementos de juicio para que ellos juzguen. Nosotros no vamos a entrar al proceso político de evaluar candidatos, no vamos a favorecer a unos o a otros a pesar de que puedan coincidir con nuestras ideas. Nuestra plataforma es informativa. Y como dijo Jaime hace un ratito, una parte muy importante va a ser que vamos a convocar a la gente con sus testimonios sobre cómo se han beneficiado los peruanos en las últimas décadas con las políticas públicas por modernidad, por inversión privada, y cómo se han perjudicado los ciudadanos y las pequeñas empresas cuando esas políticas se han reversado desde el 2011 y cómo se están malogrando ahora con lo que hace el Congreso. Entonces, es ilustrar, empoderar a los ciudadanos, darles herramientas. De eso se trata. Y aprovecho de agradecerte mucho la invitación, Pepe, y sería buenísimo que después de unas semanas que vayamos desarrollando esto, podamos juntarnos otra vez. Te contesto. Antes de cerrar, tengo aquí un comentario que sí vale la pena, y te adelanto que a mí me gustaría tenerlos a ustedes nuevamente el mes de febrero, el mes de marzo y antes de las elecciones, dependiendo si se postergan o no, pero sí me interesa. Busquemos además los títulos necesarios para
llevar a cabo estas reuniones que para mí son muy fructíferas. Acá hay un comentario que dice así, que creo que vale la pena leerlo. Dice, creo que hace falta que definan el sueño del Perú que quieren, la utopía en el sentido de precisar hacia dónde vamos y cómo vamos y qué obtendremos. Nada será posible si no se fortalece la educación y la salud. Tenemos políticos ignorantes, pillos y oportunistas. Quisiera saber si alguien quiere hacer algún comentario adicional antes de cerrar. Yo quiero hacer un pequeño comentario, Pepe. Con la disculpa de la pandemia, se está suspendiendo la matrícula en los colegios de alto rendimiento. Esta es una noticia que acaba de salir. Típica maniobra de los socialistas que lo que quieren es arrasar las cosas para que todos sean pobres y todos sean ignorantes. Ese desarrollo de los colegios de alto rendimiento ha sido una lucha bien importante, se ha logrado mantener hasta el año pasado y ahora, por supuesto, el nuevo ministro de Educación ya lo paró. A esas cosas tenemos que reaccionar, a esas cosas tenemos que salir a protestar en buena manera, sin cerrar caminos. Mira, perfecto, muy interesante, muy bien puesto, Jaime. La propaganda de la izquierda siempre ha ido en el sentido de señalar que la empresa privada es contraria o es contradictoria con la posibilidad de tener servicios sociales que atiendan a las grandes mayorías, que la empresa privada quisiera convertir todos los servicios sociales en negocios privados, por ejemplo, ¿no? Es un argumento que se está usando mucho, pero en realidad es exactamente al revés. Mientras más desarrollemos a la empresa privada, la inversión privada, mientras más crecimiento económico haya, más ingresos públicos habrá para destinarlos precisamente a la redistribución social, es decir, a servicios sociales, servicios públicos de calidad. Eso sí, tienen que ser de calidad. El problema es que en el populismo lo que está haciendo es dañar la eficiencia de los servicios públicos. Cuando el Congreso, por ejemplo, aprueba una ley para regalar nombramientos y ascensos automáticos en salud y e-salud, lo que está haciendo es dañar para siempre la posibilidad de llevar a cabo una reforma del sistema de salud que lo convierta en un sistema eficiente, porque está destruyendo la meritocracia y la posibilidad de implantar una administración moderna por resultados, por ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces los ataques al pueblo siempre en el fondo vienen de la izquierda, ¿no? El resultado de la acción de la izquierda es antipopular. En cambio, fomentar la economía de mercado, fomentar el crecimiento de las empresas, de todas las empresas de todos los tamaños, lo que a la larga genera no solamente es más empleo y más beneficio para todos, sino genera más ingresos públicos para que haya mejores servicios estatales, pero servicios estatales de calidad, meritocráticos. Aquí me habían hecho una pequeña pregunta, que ¿por qué no había sido tú candidato y Pablo también? Así que yo les he dicho, seguramente para la próxima vida vamos a estar todos listos para ser candidatos. Pero bien lo que acabas de decir, interesante. Le voy a pedir a Vania, a Fernando y a Sandra con Mauricio que cada uno exprese un comentario. Tiene un minuto cada uno. Gracias. Vania. Bueno, lo último que queda por decir es que nos sigan a todos en nuestras redes sociales, porque es un primer paso para involucrarse, para informarse, y que por favor se contraste siempre la información. Yo siempre que puedo, desde el fuero personal y ahora desde este portal, llamo a la investigación y a la contrastación, a que nos informemos, porque un pueblo informado es un pueblo fuerte. Y dejemos un poco de lado las cosas que nos dividen y las cosas que nos hacen particulares, y nos unamos todos por un Perú mejor. Eres una excelente comunicadora. Fernando, ¿qué dice Fernando? Bueno, agradecer sobre todo a la audiencia y recordarles que este trabajo empieza en casa, empieza en nuestras empresas, empieza con nuestras familias. Muchos de los que salieron a protestar eran hijos de emprendedores y no tenían idea qué estaban haciendo en las calles.
tenemos que contar y decir en fácil esta información que generemos, llevársela a nuestros trabajadores, a los trabajadores del hogar, a las personas que tenemos más cerca. No piensan así y desgraciadamente, como hemos visto, han vivido adoctrinados del SUTE. Por eso es que tenemos que empezar por casa, para que las redes sean más amplias y sumarnos todos, porque este cambio es imposible hacerlo solos. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Eres un campeón manejando la Asociación de Emprendedores del Perú, que tanto se requiere y se necesita en nuestro país. Te felicito. Sandra Roca. Gracias, José. Nuevamente para agradecerles a todos el tiempo que nos han dado y que nos han estado escuchando y en realidad para mí esto es muy claro, ¿no? Si todos queremos vivir en un país mejor, lo primero que tenemos que hacer es dejar de decir que no tengo tiempo, que no puedo, que yo no puedo hacer esto y que yo no puedo hacer lo otro. Si quieres que el Perú cambie, tienes que hacer cosas y te tienes que involucrar. Y yo hace mucho tiempo me apropié de una frase que repetía mucho un amigo y un vecino mío que se llama Carlos Zúñiga, y decía que los ciudadanos, para convertirnos en ciudadanos, lo primero que tenemos que hacer es informarnos, ¿no es cierto?, que es parte de lo que estamos aquí promoviendo, es dejar el miedo atrás y comprarnos el pleito, y más allá de lo que podemos decir en nuestras redes sociales y frente a un teclado y lejos de una situación como la que vivimos hoy, que es una pandemia tan complicada para todos, tenemos que involucrarnos. Ciudadanía pasa por dejar la apatía y la flojera de lado. Pasa por participar. Si quieres participar en política, participa. Pero no necesariamente tienes que participar en política para ser parte del cambio de tu país. Empiezas por tu comunidad pequeña, que es tu distrito, y así estás siendo parte del cambio en tu país. Hagan eso porque si no, bueno, va a ser bien difícil que podamos salir adelante. Aquí hay que meter el hombro todos si queremos pasar de ese subdesarrollo o las vías de desarrollo a un país de primer mundo. Así es, tenemos que meter el hombro. Trome y demuestra la calidad que tienes y la necesidad de igualdad de género, efectivamente. Trome lo que ha dicho. Muy bien. Mauricio. A ver, bueno, seré breve. Primero, agradecerles por estar con nosotros esta noche, por escucharnos, y luego concretamente diré que si bien el camino es largo, para nuestros planes inmediatos tenemos muy poco tiempo. Estamos a menos de 3 meses de las elecciones, estamos a 6 meses del cambio de gobierno, y tenemos que correr y ponernos las pilas en nuestro proyecto en defensa del modelo económico. Dejémonos de las diferencias dogmáticas o sectarias que nos separan y enfoquémonos en defender el modelo económico con los planes que tenemos, y por favor comuniquen y apoyen a todos sus amigos que por primera vez, no sé si por primera vez nos estamos juntando en esta aventura de prenderle la luz a la izquierda y de prenderle y de enfrentarlos frontalmente. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Esto es como decir, caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Y tú lo has venido haciendo. Tú te has paseado por un montón de sitios. Te felicito, caray. Ojalá muchos peruanos hagan lo mismo y conozcan de adentro cómo es la circunstancia. Muy bien, Mauricio. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a mis amigos, a Jaime, a Pablo y a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Estoy seguro que nos vamos a ver en febrero, a ver en qué hemos avanzado. Muchas gracias. Gracias, Anita, también. Chao, chao. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao.